Balance Boys en español. Y hoy tenemos una gran invitada, Patricia Gras, a quien considero una gran amiga, que nos va a hablar no solo de sus 170 y tantos grandes premios que le han dado, Emmys y todos los tipos de... pelis. Tiene, como esta señora que está aquí, tiene todos los premios del universo, pero es una gran amiga que parte de su misión ha sido hacer documentales y otros programas donde hablan del tráfico humano. Un tema que en Crime Stoppers de Houston hablamos activamente para tratar de prevenir y tratar de ayudar a las familias que caen en esa trampa. Y que desafortunadamente se ha incrementado exponencialmente y y durante la pandemia justo fue donde se incrementó, inclusive hasta donde las víctimas eran niños menores de 5 años. Vamos a poner nada más en perspectiva, 313,000 víctimas de tráfico humano en Texas. Esto en el 2023-2024, porque las estadísticas no están tan actualizadas como deberían. 79,000 niños han sido explotados en Texas y 20,000 personas en Houston se han detectado que están involucradas en el tráfico humano. ¿Por qué menciono estas cifras? Porque es importante tomar conciencia que el tráfico humano está más cerca de nosotros de lo que nosotros creemos. Y Houston es el hub del tráfico humano. Y prepárense, porque el próximo año vamos a tener el Mundial. Y nosotros también, el Mundial de Fútbol. Y nosotros también somos sede de juegos. Y esto, lo único que también trae, además de la diversión y la derrama económica, también trae incremento en temas y delitos como el tráfico humano. Así que qué honor platicar hoy contigo, Patricia Gras, que tú de cerca sabes y eres un radar perfecto de lo que sucede en el tráfico humano y Houston. Gracias por invitarme. Sí, es un tema que me importa muchísimo, sobre todo porque cuando fue el COVID, fue la pandemia, empezaron los que agarran a los niños en línea, incrementó ese tráfico muchísimo y no se hablaba mucho de ese tema. Y un día con una de mis mejores amigas, que también es productora, estábamos charlando y le digo, mira, ¿sabes qué? Le digo, aunque no consigamos el dinero para hacer este documental, tenemos que hacer algo. Y ella está en California y nos pusimos de acuerdo y empezamos a llamar a todos nuestros amigos. Yo tengo un editor que es un genio, ha ganado 32 Emmys, es la persona más buena que hay, y lo llamo y le digo, a ver, Ron, ¿tú estás dispuesto a hacer esto gratis? Todos vamos a trabajar gratis. Le digo, yo voy a poner el dinero, yo les voy a pagar algo de mi bolsillo, pero vamos a hacer un GoFundMe, pero le digo, ¿pero estás dispuesto? Ya empezamos a llamar a todos los amigos con quien yo había trabajado en PBS para ver si estaban dispuestos a hacer esto gratis, porque el tema era tan importante que había que hacerlo. Y si tenemos que esperar a que nos den el dinero, no lo vamos a hacer nunca. Entonces, entre todos, fue un trabajo de amor, de compromiso, de querer hacer algo para que la gente se dé cuenta, porque la verdad, yo tampoco sabía que Houston era el número 1 en Estados Unidos en tráfico de seres humanos. No tenía ni idea. Entonces, empecé a investigar y no podía creer. Incluso Crime Stoppers tiene un van, ¿no? Un camioncito que va y ve todos los lugares donde, no todos, pero muchos los lugares donde hay tráfico de seres humanos. Y digo, pero bueno, si sabemos dónde está ocurriendo esto, ¿por qué no lo podemos parar? Bueno, ahí viene todo el problema que yo diría, si me dan dinero, yo haría otro documental sobre el sistema foster care. Foster care system en Houston, en Texas, es uno de los peores del país. ¿Y qué pasa? Que el 60% de los niños que los meten en el tráfico de sexual son niños de foster care. Entonces, hay problemas de fondo. ¿Y por qué, por ejemplo, a las que le dicen prostituta, que ahora no podemos llamarlas prostitutas, porque una cosa es ganar dinero por un trabajo que vos haces y te pagan a vos. El momento que le pagan a otra persona está siendo traficada. Entonces no podemos, y si sos niño, menos de 18 años, no puedes ser prostituta. O sea, no se puede llamar prostituto a un niño que no puede elegir. La mayoría de la gente esto no lo elige, ¿ok? Eso no se elige. Entonces, ¿qué pasa con la prostitución y lo que piensa? Los seres humanos hemos pensado toda la vida, bueno, es que esta es la profesión de toda la vida. Esto ha existido en la humanidad, en toda la historia. Sí, pero a ver, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué creemos que está, ok, it's not a problem, ellos lo decidieron, ellas se metieron ahí porque les gusta?
vos hablas con las prostitutas, vos pensás lo que es tener sexo con 10 personas en un día. ¿Por qué se drogan? Porque debe ser muy doloroso tener que hacer eso. Y a veces ni ellos lo hacen, las drogan o los drogan para poderlo comercializar. No, qué bueno que dijiste hombres también, porque sí, el 70% de las personas traficadas son mujeres, pero también hay hombres traficados, sobre todo los vulnerables, digamos, los homosexuales, las minorías, la gente que económicamente está mal. Son vulnerabilidades que estos que tratan de agarrar a esta gente para meterlas en el tráfico, porque son vulnerables y no tienen soporte, no tienen apoyo, digamos. Por eso es tan importante Crime Stoppers, importante el human trafficking. O sea, hay ayuda. Lo que pasa es que, como dijo esta señora también, como los veteranos que vuelven de la guerra, les da vergüenza pedir ayuda. También una persona que ha sido traficada, prostituida, le da vergüenza. Entonces, y también, Patricia, el tema de que es una manipulación constante al grado que dejan de tener control de su cuerpo, de su mente. Totalmente. Y hay quienes no lo sobreviven, porque inclusive se llegan también a suicidar. Sí, la estadística era terrible. ¿Cuántos se suicidan después de entrar en esta? El 98% terminan o suicidados, una gran mayoría de ese número, en la cárcel, se mueren por otras condiciones o regresan a la prostitución o a los mismos abusadores, los que no les pagan. Exacto, no queremos... porque piensa, tú estás metido en esto, manipulado completamente de todas maneras, ¿cómo sales para comer, para trabajar, para vivir, si no tienes ayuda? O sea, es un problema muy serio. Además hay amenazas de que sabemos por qué, porque obviamente las reclutaron o los reclutaron teniendo una información de ellos, inclusive deteniéndoles documentos migratorios. Totalmente. Entonces tienen un control total, inclusive amenazan hasta matar a los familiares y también aquí se me hace súper importante porque a mí me preocupa enormemente, soy madre de una niña de 17 años. Donde Roblox es uno de sus principales juegos con sus amigos. Obviamente ya está anulado en sus devices, pero Roblox ha sido también una herramienta, por eso tenemos ya una demanda aquí en Texas que se le ha hecho a Roblox, entre otros estados más, porque ha sido también un medio en donde identifican a una probable víctima y algunos los han llegado hasta reclutar. Claro. ¿Por qué? Porque tienen direcciones, se comparten información privada, son menores de edad, porque eso es la gravedad, que anteriormente eran las estadísticas de niñas o muchachos de 15 años en adelante. Ahora, entre más pequeños mejor, ¿no? Sí, no, es terrible. Ahora, otra cosa que me di cuenta y me da mucha bronca, mucha rabia, es que los que compran sexo, solamente el 10% son los que pagan las consecuencias. Pero las prostitutas o los muchachos que son, no digamos la palabra ni prostituta, porque yo ya no la uso, son víctimas. El 90% terminan en la cárcel. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué permitimos que una persona compre sexo? Y parece que lo que yo escuché es que la mayoría de los hombres, dice que el 70% de los hombres que compran sexo ganan $120,000 por año, han ido a la universidad. En su mayoría son norteamericanos. Otra cosa, la gente cree que, porque estamos en Texas y Houston es el número 1 en tráfico, que es porque vienen de afuera. No, señor. Por la el frontera. 90% son norteamericanos nacidos aquí y traficados por gente de aquí. No es que lo traen de Tailandia. Sí, hay muchas víctimas que son extranjeras, pero son el 20%. El 80% son de aquí. Entonces tenemos que dejar de pensar que esto es un problema que viene de afuera y que bueno, me encanta, Pati, ¿sabes por qué? El tema, la narrativa también hay que cambiarla. O sea, decimos, no, bueno, sí porque tenemos la frontera y son los que están cruzando, en nuestra los latinos que están cruzando la frontera. No, espérenme. Ellos son, en su mayoría, las víctimas, porque no conocen el idioma, porque son reclutados y porque son vendidos, inclusive por los mismos carteles, son vendidos y entregados a la mafia y el cartel de tráfico humano que hay aquí en los Estados Unidos. Me acuerda, una vez estaba escuchando un embajador de México que estaba aquí en un evento y alguien le estaba, un
vamos a ser una persona del lado de este norte de la frontera, y le dice, bueno, es que ustedes importan todas las drogas que están consumiéndose en Estados Unidos. Y él muy diplomáticamente le dice, sí, lamentablemente muchas de esas drogas pasan a través de nuestra frontera, pero ustedes son, si nosotros somos el trampolín de las drogas, ustedes son la alberca, ustedes son los que están consumiéndola. Exacto. Nosotros no queremos las drogas, hacemos lo que podemos, pero no podemos controlarlo. Si ustedes dejan de consumir, nosotros podemos controlarlo. Y es lo mismo tema que estamos hablando. Si de alguna manera se puede parar de consumir, se puede, no sé cómo, Exacto, pero... o sea, hay un programa de hombres que ayudan a los hombres que han consumido a dejar de hacerlo, ¿no? Y mucho tiene que ver la pornografía también. Pero la verdad es que si te pones a pensar, esta gente que son las víctimas terminan en la cárcel, terminan con un récord. Y los otros que compran el sexo, no pasa nada. Esto no puede ser tampoco. Y los que venden, los traficantes, ¿ok? Y tampoco, exacto. O los pimps son los que menos reciben el castigo. Ahora, Sí. dentro de esta experiencia que viviste con tu documental The Life, hablando de la esclavitud moderna y del tráfico humano, aquí específicamente en Houston, ¿cuál fue de las cosas que te sorprendieron, a las que tú consideras que con toda la preparación periodística que tú hiciste y como la periodista que tú eres, no te imaginabas encontrarte algo así? ¿Qué te impresionó y qué te marcó en la realización de este documental? By the way, me encantaría mencionar que si lo quieren ver al documental, hacen un Google de PBS The Life y lo pueden ver porque es streaming. Y véanlo, sí. no son 2 horas, pero vale la pena que usted lo vea. Qué bueno lo que me preguntas, porque justamente cuando yo fui en ese tour de acá de Crime Stoppers, yo digo, a ver, si sabemos lo que está ocurriendo, si sabemos que hay más, como dicen, negocios sexuales en Houston que cualquier ciudad de Estados Unidos, si lo sabemos, si están cerca de iglesias, de escuelas, si sabemos dónde están, ¿por qué continúa esto? ¿Por qué no hay manera de pararlo? O sea, hay cosas que yo no sé, pero esto me parece que hay una mafia que nosotros no sabemos quiénes son y el gobierno debe estar metido, porque ¿por qué tenemos este problema en el foster care? Que no sé cómo se dice en español foster care, como sistema de adopción, pero no es adopción. Chicos vulnerables, que viene el 65% de los niños o las son personas padres que son sustitutos temporales. Sí, las personas que son traficadas, el 60% han sufrido violencia doméstica. Entonces hay problemas de fondo que nosotros sabemos dónde están y sin embargo no estamos solucionando el problema, ¿me entendés? O sea, la separación de familias que nosotros vivimos durante el 2018 y 2019, en donde separaban a los padres por un lado cuando cruzaban la frontera y a los niños por otro lado, y de repente se perdieron más de 30,000 niños, y me estoy quedando corta con la cifra, allí es donde están esos niños, en esa falla del sistema, en donde fueron a acabar en lugares como los padres sustitutos, que se supone claro, que les iban a care, ¿no? los foster cares, que no eran padres, sino al contrario, ya los estaban vendiendo. Ahora, es muy difícil. Yo he tenido la experiencia de platicar con las autoridades y nos decían que el sistema judicial todavía no está preparado para tocar estos temas en castigos específicos, porque la línea entre la prostitución y el traficar a una persona o el tráfico humano es muy delgada. ¿Y a qué se refiere? A lo que tú inicialmente decías, de que, ok, si tú estás vendiendo tu cuerpo y tú estás recibiendo el ingreso, pues es prostitución. Pero así tengas 18 años y tú estás vendiendo tu cuerpo, es una prostitución, pero de hecho no tiene ni una forma de castigarla como menor. Ahora, si no estás vendiendo tú directamente tu cuerpo, sino alguien más te lo está vendiendo y tú no estás recibiendo un solo centavo de esa transacción, eso es tráfico. Y es aunque tráfico, recibas algo, Aunque recibas es que eres algo. menor de edad, pero es lo que me explicaban las autoridades, que es muy difícil. Es muy difícil como menores. Ahora, no sé si te tocó, por ejemplo, en los lugares justamente como menores, hay leyes en contra de si has traficado a un niño,
hay leyes que protegen al niño. Claro. Pero claro, un niño ¿cuándo va a ir a la policía? No. A una muchacha de 16 claro, años. O sea, y las agarran a esa edad. Las agarran a los 15 años. El promedio es 15 años. El problema que tenemos, y yo te hago este comentario sentado en el board de Crime Stoppers y escuchando todos los temas. Yo he estado muchas veces en ese tour y es inconcebible que vamos a los mismos lugares y ahí sí. Y no pasa, y no cambia nada. ¿Por qué? Porque las víctimas muchas no tienen el idioma para poder testificar, porque no tienen familia que las rescate, no tienen otra opción, no tienen dinero y terminan regresando y dicen, no, yo estoy aquí voluntariamente, que nosotros no podemos comprender. Eso es una de las partes del sistema. Pero lo pongo en otro nivel. La semana pasada hubo la elección aquí en Texas, donde se cambió que los jueces tienen ahora la discreción de negar fianza a criminales que tienen multiple felonies. Okay. Crime Stoppers de Houston, estoy muy orgulloso de ser parte de esta organización, porque Crime Stoppers de Houston por 6 años estuvo luchando por eso. Luchando por eso y lo logramos. Con testimonios. Tomó 6 años. Toda la evidencia, las estadísticas, tenemos gente que han matado a su 60ª víctima y siguen en parole. Si a ese nivel tan claro sabemos que está acusado o convicto y ha matado, ha violado, tomó 6 años para poder modificar la ley, difícil, para que el juez tenga discreción. No es ni que lo estamos cambiando y nos tomó 6 años. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar al tema de otra estadística horrible? Cuando pasó aquí COVID, se atrasaron, todo el sistema de cortes se atrasó. Sí. Y un día estaba yo hablando con Kim Mock, que era la District Attorney del Harris County, que a propósito fue la directora de Crime Stoppers hace muchos años. Y le decía, oye Kim, por favor, ¿cómo es posible que haya gente que lleva 4 años, que han matado a alguien? Está el video, está la cámara y todo eso. Ricardo, hay un backlog de 300,000 casos antes de ese. Entonces, cuando de repente, no sé si se acuerdan que de repente soltaron un montón de gente que sabían, eran violadores, eran gente criminales, y era porque tenían que llegar a los que habían matado. Es un concepto que es difícil de entender, pero la realidad es que las leyes no están dando pie con no se están adaptando a lo que está pasando. El sistema está roto de alguna forma porque no se ha actualizado a los problemas actuales, ¿no? Sí. En su mayoría, por ejemplo, a mí me impresionó, por ejemplo, que el tráfico humano durante la pandemia, de ser el tercer delito más que generaba más dinero, se convirtió en el segundo. Y imagínate, o sea, el primero en las drogas, el segundo era el tráfico de armas y el tercero era el tráfico humano, ¿no? Durante la pandemia y hasta el día de hoy es el segundo delito con mayor profit. Entonces, creo que hablándolo como se está hablando, porque antes era un tabú. Nadie quería hablar del asunto. No, y aparte tenemos tu labor ha sido mitos, maravillosa, la verdad. Los mitos de que una mujer esto lo disfruta, porque bueno, la prostitución siempre ha existido en la historia de la humanidad. Pero no es prostitución. Y claro, o sea, tenemos que cambiar el labeling, como dicen, ¿no? El decir, bueno, a ver, el momento que tú no recibes dinero por tu trabajo, que para algunas mujeres puede ser que es su trabajo, que yo no tengo nada en contra de eso, cada uno elige su vida, pero lo que no me parece es tener que pagar a alguien para hacer ese trabajo que tú tampoco elegiste, porque generalmente eso no se elige. Imagínate, a los 15 años no puedes elegir eso, y los agarran a esa edad. Entonces, veamos, si eventualmente lo que tú dices, o sea, no tengo dinero, no tengo casa, tengo que comer, bueno, tendré que hacer esto que lo sé hacer, ¿y qué voy a hacer? O sea, ¿y cómo salgo? Porque si no hay familia, no hay ayuda, las leyes no te protegen. ¿Por qué, volverlo a repetir, por qué los que compran el sexo no hay consecuencias? Y las mujeres y los hombres que son prostituidos tienen que pagar las consecuencias. Eso no tiene explicación, fuera de que la sociedad le parece aceptable esto, no sé. Otro de los puntos que se me hacen así como que claves es, una vez que la víctima ha sido rescatada, no hay programas gubernamentales que los proteja o que las proteja. Exacto. Recordemos que son personas que han sido manipuladas por años. Niños, adolescentes, su mente estaba joven y les rompieron la juventud y la adolescencia en 2 segundos, llevándolos a otro nivel. Finalmente tienen la nueva oportunidad de rehacer su vida. ¿Y qué pasa?
problemas de salud mental, la autoestima está bajo. Es muy difícil. Es difícil. todo un camino que toma años. No es una terapia de un día, 2 días y como uno... Es como los veteranos, no, lo mismo. Sí. No es una cosa fácil. Es de tiempo y es de dinero. Pero lo peor aquí es donde me mata el corazón. Tuvo la oportunidad de salir, pero no supo sobrevivir sin dejar de hacer lo que por años lo obligaron a hacer. Exacto. Y regresó a ese Sí, eso mundo. pasa. Hay otro componente también. Tuvimos, yo hablando con una persona, Kevin Lilly, que era el director de TABC, que ahora está muy envuelto en el tema de human trafficking en Texas. Su misión cambió. Y a principios de este año hubo una redada en el norte de Houston. 5 bares a la misma vez, múltiples agencias del gobierno. Rescataron 105 personas que estaban siendo, hombres y mujeres y niños, ya sabes la dinámica. Breakdown, sí. En un solo día, en Houston rescataron 105. Entonces yo le decía, pero no lo entiendo. ¿Cómo es posible? Dice, es que los que están organizando todo eso son los carteles de México, que tienen más dinero para que nosotros para hacer esto, mejores armas, mejores sistemas de comunicación. Tenían trapdoors que abrían puertas. Entonces tenemos encima de lo que es la ley no está al día, la gente no hay recursos para ayudar a estas personas cuando salen. Encima de eso estamos peleando con unas personas que tienen los recursos. Pero yo sí quiero hacer una aclaratoria aquí porque yo sí difiero con eso. Efectivamente los carteles de México están involucrados, sí, pero no en Estados Unidos. Exacto, aquí hay carteles. Problemas de acá, o sea, exacto. el problema para... A ver, te digo por qué me molesta un poco el tema de que viene de México y viene de Honduras y viene... Porque la realidad es que el problema es de aquí. Exacto. Y los criminales están aquí. Sí. Entonces, sí, tienes razón. O sea, la mafia tiene mucho dinero, obviamente. Por eso la tercera industria del mundo es el tráfico de seres humanos. Pero tenemos que empezar a pensar que el problema lo tenemos nosotros acá y que somos nosotros los que tenemos que resolverlo. Sin seguir echándole la culpa, no estoy diciendo que no sea verdad. Y que no estén involucrados. Pero los que es dinero, aquí, tenés razón. El que tiene dinero maneja esto. Tú mencionaste algo que quiero decir que es importantísimo, el Mundial de Fútbol. Porque cuando hay convenciones en Houston es cuando incluso traen las víctimas de tráfico a Houston y es un problema que la policía lo sabe. Pero yo diría que la gente que ve algo, if you see something, como dice, si ves algo, llama y dile a Crime Stoppers o dile a la policía lo que está pasando. Porque dice que hasta le dan tarjeta de crédito a estos de las corporaciones, estos hombres, para que compren las víctimas de tráfico, le digo yo, ¿no? Sí. Y es un problema serio, o sea, incrementa muchísimo el tráfico cuando hay, en este caso, el Mundial de Fútbol. Ahora, que fue y el Final Four también y todas estas cosas. Hay muchos consumidores de tráfico humano que ni siquiera saben que la persona con la que se están metiendo está siendo traficada. Pero yo le digo a usted, si usted está viendo que es menor de edad, está usted siendo parte de esta cadena de tráfico humano. Y es un crimen. Porque una menor de edad no está decidiendo hacerlo por su voluntad. Entonces, ya estamos todos muy grandecitos, el tráfico humano ya es un tema que se habla, anteriormente no se hablaba, inclusive hace 4 años, 5 años se está hablando más ahora. Pero... Entonces, eso nos ayuda a educarnos, porque yo sí siento que la manera de erradicar el tráfico humano es sabiendo, conociéndolo. La información es poder, conociendo cuáles son esas señales. Y si usted también ve algo, y si usted se enfrenta y dice, bueno, ¿sabes qué? Esto es sospechoso, repórtelo. Su reporte va a ser anónimo. Exacto. Y usted está salvando una vida. No está siendo parte de las estadísticas de abuso a menores. Si hay algo lo que queríamos lograr todos los que trabajamos en estos documentales es eso, que la gente si ve algo, que llame por teléfono, aunque dude, si hay dudas, incluso tú ves un hombre con una niña, algo raro en un avión, por ejemplo, pues menciónalo. Total, lo peor que puede pasar es que te equivocaste. Pero, como tú dices, salvaste una vida. Pero la sociedad tiene que despertar y decir, bueno, tenemos que todos participar en esto, todos tenemos que saber que esto existe y que podemos hacer algo. O sea, hay ayuda. Sí, lo que tú dices, es muy difícil salir y conseguir trabajo, pero hay organizaciones, sobre todo non-profits, organizaciones no lucrativas,
que trabajan con personas que han salido del tráfico. Pero lo principal primero es salir, es tener la oportunidad de salir. Bueno, tú viste el documental, una mujer que fue traficada, porque también venía de familias, violencia doméstica, todos esos problemas, y también la metieron en el tráfico, y ahora ella en la cárcel enseña a las otras mujeres y hombres que han sido traficados cómo deben salir, qué deben ver, y ha bajado el ¿cómo se dice? El recidivism rate, o sea, sí, que vuelven a cometer crimen, no regresan, ha bajado hasta un 80%. Entonces, solamente el 20% vuelve al tráfico. Y enfatizo que, adelante. No. Que enfatizo que en Crime Stoppers tenemos literatura que incluye los links a muchas de estas organizaciones que están ayudando. Para ayudar. Que entren al website, por favor, busquen el website de Crime Stoppers de Houston, ahí lo van a ver en pantalla, y ahí tenemos resources con otros websites que les da esa ayuda en directo. Sí, es muy importante. Son diferentes formas también de reclutar, el grooming, como se le dice en inglés, de reclutar a las víctimas. Hay desde que comienzan a enamorarlas o enamorarlos y de repente pues, escápate de tu casa y vente conmigo y se las llevan. El tema, por eso es lo que pasaba en línea con los chicos, con los niños. Y aquí es justo mi pregunta porque viendo tu documental abarcas ese tema. Dentro de tu trabajo de investigación, actualmente en Houston, ¿cuál es el que predomina? ¿Cuál es la forma de hacer el grooming o de reclutar a sus víctimas, el estilo que predomina? Yo lo que he leído es que, bueno, primero en línea es un problema con los niños, porque los niños están todo el día metidos en línea, o sea, pero la otra cosa que ellos hacen es que van a donde están el sistema de foster care, ¿no? De adopción, ¿cómo dice? Sustituta. Padres sustitutos temporales. Y están observando, porque sabes que aquí en Texas los tuvieron en hoteles a los niños, y con familias, o sea, y ellos están en los lugares donde hay runaways, niños que se han escapado de su casa, ellos están viendo a quién es vulnerable. Entonces, generalmente los niños que se meten en esto son chicos que tienen problemas en su casa, que se llevan mal con los padres o no tienen padres, o que están en la calle. Yo en parte, la razón que también hice este documental es que tengo un familiar que se escapó de la casa a los 13 años y fue traficada. Entonces, casi todos debemos tener a alguien que ha sufrido algo de esto, o un amigo, o un familiar. Es demasiado común, y por eso tenemos que despertar y realmente ser parte de la solución. ¿Y cómo somos parte de la solución? Llamando a Crime Stoppers, llamando al Human Trafficking Hotline, a la policía. La policía tiene, y ahora por ley en Texas, los hoteles tienen que avisar si ven algo raro. Los hoteles, las instituciones de salud también tienen que, si ven algo raro, tienen que ¿cómo se dice? Declararlo. Y estos son leyes de Texas, o sea, algunas cosas están ocurriendo, pero creo que la única manera de combatir esto es hablar, como tú dices, no podemos quedarnos calladitos y decir, bueno, este es un problema que ha existido en toda la historia de la humanidad y aparte les debe gustar hacer eso. No, o no me meto porque no es mi problema, ¿no? Claro. Y es no el problema de todos, tu problema para actuar. Del momento que quitan a nuestros niños y los destruyen de la manera que los destruyen, es nuestro problema. Hay también una mafia asiática, ¿ok? Sí. Y esto es más común en los salones de 24 Hours Massage. Sí, los masajes, sí, hay Cuando que tener usted cuidado. vea un lugar de que le dan masajes las 24 horas del día, le pido un favor, acérquese, abra la puerta y conózcalo. Va a ver usted un cajero automático, va a ver usted una recepción y ventanitas cerradas. Es momento de reportarlo porque el tráfico humano ya llegó a su vecindario. Pero lo interesante es que ya saben dónde están ocurriendo. En el es tour que ya lo vamos. Es que saben, nosotros lo sabemos, es que el las problema autoridades también. Pero pero es lo que tú dices, quizás lo que hay que hacer es hablar con las autoridades, decir, a ver, ¿qué necesitan ustedes para poder meter a esta gente en la cárcel? Pero tú hablaste del problema del legal, que si no hay consecuencias, ¿y por qué una persona que compra sexo, no pasa nada? Esto tiene que cambiar. Algo tiene que parar al consumo de esto, ¿no? Y sobre todo el consumo de niños, o sea, de los pedófilos, tenemos que hacer algo.
O sea, no lo normalicemos. Claro, o sea, claro. Por No Dios es, santo, no lo normalicemos. No es exacto. que vamos en la calle y nos arrancan la cadena, ya nos robaron, ya lo normalizamos, ¿no? No Sí. lo normalicemos, porque esto sigue creciendo. Nosotros estamos hablando hoy de este tema porque hay más voces que se están uniendo, como el trabajo maravilloso y excepcional que hizo Patricia Grass, y que de verdad es importante que usted vea este documental live, véalo, se lo suplico, porque de esa manera nosotros aprendemos. Todo el trabajo periodístico que han hecho es para educarnos a nosotros a poder identificar dónde se está operando con tráfico humano. Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este documental? Bueno, nuestro equipo trabajó, yo diría que 1 año y medio, 2 años, sí. ¿Y cuánto te tardó en lo que lo pudiste distribuir? Claro, es que toma tiempo, sí, unos 6 meses, o sea, entre que haces como hablas con la gente, lo miran, tienes que cambiar algunas cosas, pero sí, se tarda mucho. Pero bueno, a mí lo que me gustó... Pero felicidades por tu premio, porque se ganó el Lone Star Emmy al mejor documental. Sí, gracias. Felicidades. Bueno, fue un equipo, no fui yo, fue un equipo, pero sí, lo importante también fue que te da esperanza saber que tus amigos están dispuestos a hacer las cosas gratis porque es importante, y era un proyecto de amor, de mucho amor, y de decir, bueno, cuando nos llegue el día de morirnos, por lo menos hicimos algo para la sociedad, porque yo he hecho muchos documentales, algunos más importantes que otros, pero este documental para mí fue como un release de todos los años que he trabajado en periodismo, pero era como que esto sí que importa, ¿no? Esto sí que es algo que si podemos cambiar por lo menos a una persona, o salvar a una persona, ya hemos hecho algo, porque la verdad es que es un problema perdón la palabra jodido, es un problema tan serio, y yo veo que, como tú dices, cada vez empeora, y es como que no lo puede resolver el policía o el juez, tenemos que resolverlo todos tenemos que involucrarnos, hacer las llamadas, preocuparnos por lo que le pasa a alguien en la esquina. Es más, aquí creo que era en Bracewood, Beach, una de estas calles donde habían víctimas de tráfico, y ahora no se ven. Eso no quiere decir que desaparecieron. Bueno, porque hicieron el Free Zone de Human Trafficking en la Bisonet. En Bisonet era, ajá. Pero el problema fue... Expande, ¿qué fue eso? Era una calle donde era era público la prostitución. Sí. Okay. Estaban y veías hasta menores de edad caminando allí. Sí. Entonces hicieron como un trabajo localmente, se hizo, de limpiar esa zona. Pero el problema no fue que limpiaron y sacaron a los delincuentes y entonces se acabó con el tráfico humano, no. Se reubicaron en otras áreas en donde desafortunadamente ya no se lleva el control tan preciso como se llevaba. Porque en la Bisonet podías llegar y podrías detectarlo de mejor forma las autoridades. Y esto es algo que me lo compartieron tanto de las organizaciones sin fines de lucro con las que he trabajado para los documentales de tráfico humano como las autoridades. Se complica porque ya están dispersos por otras áreas y operando también de diferente manera. Sin embargo, también han habido acciones importantes, como por ejemplo durante el verano cerraron los bares. Claro, las cantinas y los bares, sí. Que cuando usted ve una cantina con banderitas una cantina generalmente hay del tráfico. Salvador, México, Honduras y demás. Hay tráfico. Pues no es un hecho, pero es justo una de las señales que ellos ponen como para decir, aquí hay mujeres y hombres de todas estas nacionalidades con las que puedes compartir. Pero volvemos a lo mismo, sabemos que esto ocurre, entonces yo creo que sería una buena idea juntarnos con los policías, los jueces, el sistema legal, decir, a ver, ¿qué necesitan ustedes para empezar a meter a la cárcel a los que compran el sexo y ayudar a las víctimas de tráfico? No solamente meterlas en la cárcel porque robaron, porque esto, porque lo otro, sino realmente veamos cómo solucionamos este problema. Yo alucino de que sepamos dónde está ocurriendo todo esto y no podemos hacer nada. O sea, hay una redada que salva a ponerle 150 personas cada muerte de obispo, pero no es suficiente.
Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos que averiguar por qué ocurre esto, sabemos dónde está ocurriendo, cómo lo vamos a parar, qué tenemos que hacer los seres humanos que vivimos aquí para ayudar quizás a los policías, a Crime Stoppers, a ayudar a que esto no ocurra más. Porque la verdad... Y es un hecho que se requiere recursos. O sea, se requieren recursos para poder ayudar a más gente. Entonces, si usted nos está viendo en estos momentos y dice, es que ¿cómo ayudo? Bueno, está Crime Stoppers. Tiene un sistema. Uno no puede ir a rescatar a la víctima de tráfico humano directamente y sacarla porque tú puedes llegar a ser acusado de que lo estás robando o eres... Pero lo puedes reportar a Crime Stoppers y justo tiene todo el sistema, el proceso y el sistema adecuado para rescatar a esa persona. Exacto, y ayudar. Y salvar vidas. Y se ha hecho, ¿eh? Y se han rescatado. 105 a principios de ese año nada más. Y gracias a las Patricia Graces y a las Es que aquí nos podemos quedar 20 horas, ¿verdad? Platicando. Es un tema sí, no, es un tema que me apasiona también. también. No se han dado por vencido porque sabemos que es una ola de 100 pies que viene y que no lo vamos a poder detener. Pero este granito, hoy añadimos un granito. Es lo que decía, que el granito de arena. A ambas no se den por vencidas, no me voy a dar por vencido. Crime Stoppers no se da por vencido. Exacto. Y ojalá que todos los que están viendo ayuden, no solo a la organización, pero subsidien los documentales como los que tú has hecho, como los que tú has hecho, para que haya más de esa calidad. Mira, hasta me pongo muy emocional porque he tenido la oportunidad de hablar con niñas, con niños, y digo, no podemos estarles haciendo esto. O sea, nosotros vivimos una juventud y una infancia normal, sin estos problemas que sí verdaderamente son problemas. ¿Por qué les estamos permitiendo a los demás que destruyan la infancia y la inocencia de nuestros niños? Que tienen todas las oportunidades y recursos en estos momentos para ser mejores de lo que nosotros hemos sido. Así que si usted, de verdad le digo, puede ayudar, hágalo. Donar, puede usted participar en donaciones con Crime Stoppers desde $1 si usted quiere. $1 entre cada uno. ¿Cuántos habitantes sabemos en Houston? Yo, en lo personal, les digo, yo de mis propios recursos, de mi productora, es que hacemos estos documentales, porque como tú dices, los independientes estamos cruzados de brazos, así, de querer hacer miles de documentales para mostrar y hacer conciencia de los problemas actuales, pero no podemos, no tenemos la capacidad financiera para hacerlo. Sí. Pero si podemos hacer uno, ya estamos haciendo algo. Entonces usted también hágalo. Así que únase a esta causa. Gracias, Patricia. Gracias a ustedes. Admirable tu trabajo. Gracias a ustedes. Y bueno. Pues nada, se nos dio, creo que este va a ser el último episodio, no sé, creo que... No, porque nos van a correr. ¿Queda uno más? No, del año. Creo que nos van a invitar a una tercera temporada en enero. Pero ¿será? Bueno. Todavía no nos revelan. Vamos a ver. Bueno, ojalá se lo merecen, se lo merecen. Haga usted, póngale like, comparta usted estos episodios, y no solamente para que nos mantengan aquí, no, sino para que de verdad sea una cadena de información que le ayude a quien más pueda necesitarlo en este momento. Y que usted también aprenda para poder identificarlo y poder tener una comunidad sana y salvo de crimen. Y que eso es lo más importante. Amén. Gracias, Adriana. Gracias, Patricia. Gracias Mimi, detrás de la cámara. Y gracias, Crime Stoppers, por todo lo que hace por nuestra comunidad. ¡Feliz Año Nuevo! Gracias. Hasta pronto.